faltan cárceles de máxima seguridad, que eso va a demorar por lo menos 2 años, pero podemos construir un anexo a Chayapalca y otro anexo al penal de Huaral, que hemos visto a Jería haciendo su show el otro día, que son penales de máxima seguridad. Por ley no debería haber ninguna construcción, zona intangible alrededor de los penales que se vayan a construir, de tal forma que no se que la familia de los presos, los compinches y los delincuentes y todos los camaradas empiecen a vivir al costado de los penales y coordinar directamente con la gente de los penales, ¿no? Respecto de los penales de mediana seguridad, yo creo que tenemos ejemplos como lo que fue el CEPA, y creo que ahí sí hay una posibilidad de hacer una asociación, unas APPs, y que finalmente un inversionista privado sea el que construya el penal, por ejemplo, y que con el A favor terreno... de entrar capital privado para gestión o para construcción. Para construcción. Okay. Por ejemplo, le das las 30.000, 40.000 hectáreas que hay, por ejemplo, en la selva, el CEPA, ¿no? Entonces construyen el penal en 10.000 hectáreas. Ese privado va a tener también la administración y el manejo de lo que está alrededor para poder cosechar, sembrar, etcétera, etcétera. Generar un negocio alrededor del penal que le permita recobrar su inversión al haber construido el penal y también darle trabajo a estos reos de mediana seguridad, retribuyéndolos, pero finalmente van a estar presos. Inclusive se puede armar un negocio con presos que vayan cumpliendo su condena y que se queden a trabajar ahí, ¿no? Y a los de mediana peligrosidad, que no tiene sentido que estén ahí por el hacinamiento, mandarlos a su casa con grilletes y que cumplan su condena ahí, ¿no? Hay formas y hay presos de distintos calibres y distintos niveles, pero no tenemos lamentablemente penales. Y la verdad también, Ariana, es que de los 110.000 presos que tenemos hoy en día, como 40.000 no tienen sentencia. Entonces, el sistema de administración de justicia está haciendo agua. Entonces, como bien dices tú, no puede ser finalmente que el Ministerio Público, el Poder Judicial, esté peleado con la policía, ¿no? Y a ver quién tiene mayor protagonismo. Entonces ahí tiene que alguien liderar esto, y ese es el presidente de la República, que tiene que sentar a su presidente del Consejo de Ministros, tiene que sentar al fiscal de la Nación, al ministro del Interior, que coordine finalmente con el Congreso de la República para crear las normas que sean necesarias, pero básicamente tomar la decisión política de llevar a cabo estas reformas y de acabar de una vez con el tema de la delincuencia. Ahora, y a Roberto Quiabra lo han elegido, digamos, para liderar esta candidatura a la presidencia. Según lo que he leído bastante y escuchado bastante de ustedes, es porque consideran que es una persona especialmente capacitada para tratar la inseguridad ciudadana por su experiencia militar. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Jorge? No es decisión de ellos. Pero yo no me meto en lío de blancos. No. Pero, ¿en qué opinas ¿Tú crees que Roberto Quiabra sería un presidente adecuado en caso del señor Valderrama, por ejemplo, no llegue? Tengo respeto porque él es Maristas Callao y yo soy el Maristas Barranco. Ya. No quiere opinar. Además, ¿sabes qué yo me he propuesto? Hay que hacer una campaña limpia. Si hacemos una campaña buscándole el defecto, atacando, insultando, eso denigra. Los líderes políticos, los hombres de Estado, tenemos que darle a la gente, especialmente a la juventud, un ejemplo de comportamiento. Pero si estamos como perro y gato, ¿no? Entonces ellos también están como perro y gato. Entonces, estamos haciendo docencia. Eso es lo que hay que entender, docencia política. Ahora, y les pregunto, porque esto nos lo preguntan siempre en el público, que es, ¿qué harían ustedes desde el Congreso, sus partidos respectivos desde el Congreso, con estas leyes que la población ha llamado leyes pro crimen, ¿no? Que la mayor crítica es que debilita la función de la investigación contra los delincuentes, ¿no? Hay de cal y de arena en el tema. Porque yo te he escuchado decir que no son pro crimen. No, mira, no todas las leyes tienen esa calificación. Por ejemplo, hay una ley que le llaman de pérdida de dominio. Así es. Según esa ley, ya la cambiaron en buena hora, según esa ley, tú tienes un proceso penal que es independiente de la pérdida de dominio. Pero te quitaban tu propiedad y de repente salías inocente. ¿Y quién te devolvía lo que te quitaron? ¿Te das cuenta? Después había otras que era, viene la policía, te rompe la puerta, se mete a tu casa y no tienes abogado. No, pero sí no es en cualquier parte del mundo, porque si tú tienes que llamar a tu abogado, entonces ya pues destruiste pruebas. Pero sí es un derecho a tener un abogado. No, pero justamente la naturaleza de un allanamiento es el factor sorpresa. Está bien, pues, pero no se mueve la cosa, perdón, se cierra la puerta, nadie sale hasta que llegue el abogado. Porque, ojo, no es una ley, ¿no? Son varias leyes. Pero no es pro crimen, yo creo que la narrativa ahí no es pro crimen, no, son pro derechos humanos finalmente, acá hay el debido derecho y el debido proceso. Pero ahí la gente dice una cosa importante, y perdóname que te corte, ¿no? Dicen, estos partidos que defienden estas leyes se ponen muy garantistas, muy pro derechos humanos, pero con otras cosas
Algunas personas dicen, Lo no, que- pero sí pena de muerte, pero sí salirnos de la Lo que CIDH. pasa también, Ariana, es que había mucho abuso del Ministerio Público y eso también hay que reconocerlo. Y yendo a los casos concretos de estas leyes, por ejemplo, la ley que regula la colaboración eficaz, no puede ser posible pues que el colaborador eficaz sea candidato a colaborador eficaz Secula eternamente, seculorum. eternamente, y finalmente no se puede ni siquiera formular denuncia, hay negociaciones, y el caso más sonado ha sido de José Miguel Castro, que fue degollado y que nunca se pudo acoger bueno, presuntamente degollado, que nunca se pudo acoger a la colaboración eficaz porque finalmente este tema lo dejaron ahí durmiendo el sueño de los justos durante años, ¿no? Entonces esto tiene que tener una celeridad. Igualmente el tema de la ley que regula lo que es la organización criminal, donde decían que si habían 3 o más, 4 personas es una organización criminal, metían a los partidos políticos. Como la PPK con su chofer y su Exactamente, secretario. el ejemplo más claro fue el de PPK, donde decían que había una organización criminal entre PPK, su chofer y Claro, su empleada. pero también ustedes entenderán que, claro, la población dice, bueno, para esto sí les conviene ser garantistas cuando afecta al partido, cuando afecta al político, pero mucho, no digo que ustedes ahora me dirán, ¿no? Pero muchos de los que han votado a favor de esto con este argumento garantista son los que también se quieren salir de la CIDH, ¿no? Entonces se siente como que les conviene, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto de salirse de la CIDH, por ejemplo? Yo en ese sentido no estoy de acuerdo, creo que, a ver, o sea, yo he dicho que estoy de acuerdo en la medida que esté politizado e ideologizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eso parte también de la OEA, ¿no? Lamentablemente, o sea, no puede ser posible que se impartan directrices y fallos con un carácter ideológico, eso no puede ser posible. En la medida que sea imparcial y que esto venga de alguna manera sin tinte político, en buena hora. Pero hasta ahora lo que yo veo finalmente es que sí tiene un tinte ideológico, todos los fallos o la mayoría de los fallos de la Corte Americana de Derechos Humanos tiene un tinte ideológico Entonces, ¿estarías a progresista. favor de un retiro del pacto? Yo estaría a favor. En la medida que esto no se solucione arriba, no tiene sentido que te enmienden la plana, pues finalmente la ideología final mundial que está manejando en ese entonces la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no estoy de acuerdo con eso. Doctor, ¿deberíamos salirnos de la Corte? Yo estoy en contra de En eso. contra. ¿no? ¿Por qué? Porque, primero, porque responde a un tratado internacional que hay que respetar y que inclusive fue elevado a nivel constitucional en el Perú, en la Constitución del 79 precisamente, unos artículos ahí que lo ratifican así. Ahora, todos estos son momentos, lo que pasa es que en los últimos tiempos ha habido pues un grupo ideológico que ha dominado esto, en el que tiene mucho que ver, por ejemplo, Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela le regalaba petróleo a Trinidad y Tobago, a las Islas Caimán, a Santa Lucía, pequeños paisitos que son islas del Caribe, Consigue los y todos esos votos. votaban en el sentido que él quería. Eso está cambiando o va a empezar a cambiar. Si es que no hay por qué salirse de la Corte, yo creo que hay que defenderse, actuar y más bien exigir que mantengan la independencia de jueces. Pues, por último es una Corte, ¿no es cierto? No tiene por qué estar sesgada ni Mira, primer parcializada. choque que encuentro en opiniones, porque creo que están bastante alineados en varias cosas, ¿no? Y creo que sí es un tema importante que va a pesar mucho en campaña, ¿no? Entonces sí me gustaría que respondas lo que dice Jorge del Castillo, ¿no? Que es un argumento además válido, comprensible, que es hay que seguir jugando en estas reglas, pero claro, por otro lado, lo que dicen los críticos es, ya, pero ¿hasta qué punto vamos a permitir una injerencia, etcétera, ¿no? Entonces, O sea, Jorge no me ha contradecido de todo. Él reconoce que hay un tinte ideológico finalmente en claro, pero esta él cree que no hay corte. que salirse. Bueno, ok, su opinión yo la respeto totalmente, pero tampoco me parece finalmente que en la medida que esto viene sucediendo ya hace muchos años, que hay una ideologización finalmente en la Corte, sobre todo en temas progresistas, de izquierda, tengamos que nosotros, por haber suscrito un tratado, tener que acatar estos fallos que vienen constantemente en contra de los intereses del país desde mi punto de vista, o por lo menos de lo que nosotros creemos. En consecuencia, si es que esto se mantiene, entonces no tiene sentido mantenerte en esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es mi posición personal. Yo respeto la de Jorge, pero creo que Jorge tampoco difiere mucho en qué es la Corte, está totalmente ideologizada y tiene un tinte político que a veces, o la mayoría de veces, no es a favor de los intereses del Perú. Y ahora vamos a pasar a un tema que también siempre nos lo preguntan bastante, que es ¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre
reconocer legalmente, por ejemplo, a parejas del mismo sexo, que hay un abanico gigante de maneras de abordar el problema. No están los que dicen desde lo más básico, que es, digamos, ciertos derechos patrimoniales, una figura nueva, digamos, limitada, otros que se van a la unión civil, que es prácticamente lo mismo que un matrimonio, pero sin el nombre de matrimonio, prácticamente digo, y luego el matrimonio que ya implica reconocer, digamos, en igualdad total esto. Y de hecho, claro, el señor Bedoya, que ya sabemos que se peleó con el PPC, porque cuando estaban Marisol Perestillo, que es candidata a la presidencia además, ahora se caviarizó, creo, no sé si te Sí. estoy citando bien, se caviarizó y básicamente lo que dijiste Sí. es, caray, el PPC no puede ser posible que esté a favor de algo como el matrimonio homosexual. Claramente nos queda clarísimo que no estás de acuerdo, que tu partido no está de acuerdo. No tengo muy claro cómo está el APRA, porque sé que hay de todo ahí, pero ¿te parece si comenzamos ahora Sí, contigo? claro. A ver, nosotros somos un partido social cristiano y por ende seguimos los principios de las encíclicas finalmente que emite los papas de la Iglesia Católica y ese es nuestro derrotero, nuestra columna vertebral. Ser social cristiano no solamente es llevarlo a la política, sino es un estilo de vida. Nosotros como partido evidentemente somos pro familia y pro vida. Nosotros no estamos en contra en que parejas del mismo sexo tengan derechos patrimoniales como parejas heterosexuales. ¿No están de acuerdo que tengan derechos patrimoniales? Estamos de acuerdo. Están de acuerdo. Así Ok. es, así es. Y creo que se perdió una oportunidad brillante en un proyecto de ley que presentó el congresista Cabero que no reflejaba realmente eso, pero lo que quiso, le puso el nombre de eso prácticamente, pero no reflejaba eso. Y se perdió una oportunidad de legislar en ese sentido. Nosotros sí estamos totalmente de acuerdo, es una realidad, nosotros respetamos finalmente las opciones sexuales de cada una de las personas. Pero unión civil, por ejemplo, puntualmente, ¿estás de acuerdo La con la unión civil no, porque la unión civil abre el camino al matrimonio entre personas del mismo sexo y como consecuencia eso Pero es la si se opción. limita como unión civil y simplemente son esos derechos los que se dan. En la medida que sean derechos patrimoniales, ponle el nombre que tú quieras. Ah, pero herencia, por ejemplo, Sí, también. sí, claro. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es la diferencia con un matrimonio? ¿Solo el nombre? El matrimonio, lo que sucede es que, primero, está concebido desde nuestro punto de vista entre hombre y mujer. Segundo, te abre la puerta a que tengas los derechos de una pareja que está casada, que es, por ejemplo, adoptar hijos. Entonces, tampoco estamos de Pero acuerdo. bueno, una persona homosexual individualmente puede adoptar un hijo legalmente, ¿no? Y bueno, criarlo con su pareja. Solo que no puede ser hijo de ambos. Pero no es que tú que quieres adoptar un niño y te dicen usted tiene que probar que es heterosexual. No como pareja. Bueno, ojo. eso ya es sacar un poco la vuelta a la ley, pero finalmente el concepto como tal, el fondo del tema es que nosotros no estamos de acuerdo que parejas del mismo sexo críen. Creen adop- hijos. Ese es el límite para ustedes. Así es. Jorge del Castillo, porque en el APRA yo entiendo que hay distintas posturas sobre esto, ¿no? En los temas que son de conciencia hay libertad de criterio. Eso se estableció desde la constituyente cuando se debatió, por ejemplo, el tema de la pena de muerte. El propio de la Torre dijo libertad de conciencia. Así es que este es un tema igual, son temas opinables, en el partido hay gente a favor o en contra. Yo personalmente creo que yo aprobaría una ley de unión civil. De unión civil. No haría problema por eso. No puedo llegar a la adopción de menores ni a la concepción de matrimonio, porque eso es una institución distinta entre hombre y mujer prevista en la misma ley. Así es que creo que de esto está y hay que, vamos a decir, no hay que manejar esto bajo los esquemas de odio, ¿no? Que mucho empujan algunos sectores contra algunos porque son así o porque son así. Yo creo que hay que respetar un poco la libertad de las personas. Ujú. ¿Tú qué opinas sobre esto de los discursos de odio? ¿Existen estos discursos de odio en tu Sí, opinión? sí, 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 existen. sí, sí. Y de un lado o de otro, ¿ah? Sí. De un lado o de otro, o sea, no, tampoco no hay que... No hay que, Sí, no hay no, que y hay que dejar- acordarnos además, o sea, la candidata a la segunda vicepresidencia por Unidad Nacional ha tenido también declaraciones, ya Sí. sabemos, porque además ya te lo han preguntado en prensa, ¿no? Sí. Nelly Mendoza Flores, bastante polémicas, ¿no? Básicamente que las personas que toman anticonceptivos son violadas por sus esposos. Sí. Pero esas etcétera, declaraciones etcétera. fueron de 2011, yo he hablado con ella y ¿Ya ella... no piensa así? No, a ver, ella en un primer momento me dice, la entrevista es mucho más larga y la sacaron de contexto, pero sí, efectivamente me excedí y di declaraciones que no debí y que no piensa hoy en día. Entonces ella en su momento lo aclarará, ella está haciendo campaña a nivel nacional porque está yendo como candidata al Senado y además como segunda vicepresidenta, pero es un tema que quedó zanjado y sí lo conversamos con ella antes de que asumiera finalmente los roles que tiene hoy en día, pero ella misma ha reconocido que se excedió en esas declaraciones, ¿no? Ahora,